Bienvenidos al Foro Next Educación. Hoy les hablamos desde el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y vamos a hablar de un asunto realmente importantísimo. El medio rural. Antes solo hablaba del medio rural y poco. Ahora habla todo el mundo, porque después de la COVID se ha comprendido en las ciudades que el medio rural es vital. Sin pueblo, solemos decir, no hay futuro, pero tampoco hay futuro para las ciudades. Y tenemos personajes de excepción para dialogar sobre este asunto y hablar de las oportunidades, porque después de todo lo que estamos planteando, se trata de concretar y de tener oportunidades. Saludamos a Francesc Boya. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Francesc Boya es el secretario de Reto Demográfico, secretario general de Reto Demográfico, por tanto, está el Gobierno de España representado. Tenemos a la eurodiputada Susana Solís, Encantada. de Ciudadanos. Le agradezco especialmente, a todos le agradezco su presencia aquí. Pero Susana Solís se ha levantado hoy en Bruselas, está con nosotros en Madrid y duerme en Estrasburgo, donde tiene que intervenir en el Parlamento a las 10 de la noche. No sabía que había sesiones así fijadas. Hasta las 11. Me Hasta toca la las última. 11. Toca la última sesión, pero por eso a veces en el Parlamento vacío no quiere decir que no estemos, sino que te toca intervenir en un tiempo diferente. Bueno, pues de verdad muy agradecidos por el esfuerzo. Y el profesor Luis Sáez de Jauregui, que es el vicepresidente de la Fundación AXA, que le invitamos también a que viniera y desde luego a que nos apoyara en la España, a esta cátedra que tenemos de despoblación Muchísimas en educación. Muchas gracias por su ayuda, ¿no? Y muchísimas gracias mucho por la interés en que nos cuente usted también, con 7.000 agentes que tiene el territorio, qué ven, ahora le preguntaré sobre eso, qué ven en el territorio, porque es verdad que coloquios no faltan, y lo sabe Paco Boya, que está constantemente y lo encuentra uno en Extremadura y luego en la otra punta de España, etcétera. Lo sabe también muy bien Susana Solís, que estuvo en Carrión de los Condes el otro día, y seguro que fue desde Bruselas a Carrión de los Condes, ¿no? Sí, pues pero bueno, pero es prácticamente el primer aniversario en que Francesc Boya se ocupa de esa responsabilidad tan importante. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Qué encontró y qué hay hoy? Bueno, han pasado muchas cosas. De hecho, en este país es la primera vez que tenemos una unidad ejecutiva de un gobierno a nivel del Estado que se ocupe de estas cuestiones concretamente, ¿no? Y cuando hablo de estas cuestiones, bajo el epígrafe de reto demográfico, pues estamos hablando de los problemas, obviamente, de la despoblación, pero estamos hablando también de cómo orientamos una política de cohesión territorial, de qué manera resolvemos los problemas históricos de falta de infraestructuras en alguno de estos territorios y en algunos casos infraestructuras vitales como son pues, la fibra óptica y la conectividad, ¿no? Y al mismo tiempo cómo empezamos a diseñar también políticas cualitativas que nos permitan cambiar determinadas inercias y que por tanto los territorios recuperen, los que lo han perdido, ese concepto de la atractividad, ¿no? Atractividad para el talento, atractividad en los entornos, porque también necesitamos transformar algunas realidades sociales para que esos entornos sean más amables, especialmente para la mujer, ¿verdad? Y para los jóvenes, pero muy especialmente para la mujer. Y por tanto, en definitiva, lo que estamos haciendo es, por una parte, yo creo, ayudar a construir un relato que lo estamos haciendo conjuntamente, y miro a Manuel porque es verdad lo de la enorme cantidad de foros que tenemos en este momento de reflexión y por tanto yo creo que en ese sentido pues estamos construyendo junto con los medios de comunicación un relato que nos permite pues debatir y ir viendo también las diferentes realidades en el conjunto del territorio, que son muy diversas y diferentes, pero yo diría que sobre todo estamos poniendo las bases de una nueva política pública para hacer frente al problema de la disfuncionalidad territorial que ha tenido este país y que se ha manifestado de una forma más evidente en el tema de la demografía, ¿no? Sí, pero fíjese que antes no estaba en la agenda política, no se ocupaba prácticamente nadie, ¿no? Es verdad que es la primera vez que hay un órgano ejecutivo y fue una promesa electoral que se hizo en un debate que organizamos en la Academia de Televisión y efectivamente se hizo una promesa. El candidato socialista, nuevo presidente del gobierno, dijo: si soy reelegido presidente, organizaré esto y aquí está, perfecto. Pero
El Consejo Económico Social que preside el profesor Antón Costas acaba de sacar un largo informe sobre el mundo rural y nos dice, a lo mejor hay que tener cuidado porque una sobrepresencia del mundo rural nos va a generar una serie de expectativas que no sé si luego seremos capaces de responder a ellas. ¿Cómo ve esa frase que a mí me llamó mucho la atención en ese informe? Yo estoy de acuerdo, es decir, aquí hay un problema que es también la gestión de la propia ansiedad, ¿no? Colectiva. Entonces, el problema de la despoblación en fin, Manuel, tú lo has explicado quizás mejor que nadie, tiene 150 años en este país, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿No? Por tanto, venimos acumulando toda una serie de procesos que han sido pues, de vaciamiento de los territorios por razones muy diversas y cada territorio tiene su propia historia, ¿no? En este momento es verdad que desde hace poco tiempo ha entrado con fuerza en la agenda política esta cuestión, pero también es verdad que la solución a los problemas estructurales en el territorio no es una solución ni rápida ni mágica. Entonces, esto, por eso decía que lo que estamos haciendo es poniendo las bases de una nueva política pública que corrija estas digamos, debilidades territoriales, que no quiere decir que el hecho de tener una política pública sea la clave del éxito de todos los territorios. Los territorios también necesitan tener un proyecto, también necesitan tener un plan, también necesitan tener un liderazgo político y a partir de ahí iremos construyendo o cambiando realidades diferentes. Pero esto no es ni automático ni matemático, sino que es un proceso, diría, en algunas ocasiones casi artesanal. Y por tanto hay que tener una cierta paciencia y lo que sí es exigible es que la política ponga encima de la mesa y sobre todo a las administraciones locales todas esas herramientas que necesitan para dibujar esos escenarios de futuro. Muy bien, eso es lo que se ve desde el Gobierno, seguimos en la conversación, pero vamos a ver qué se ve desde el Parlamento y desde el Parlamento Europeo, porque del mismo modo que es cierto lo que comentaba, España empezó a perder población en el último tercio del siglo XIX y la gente cree que es una cosa de mitad del XX, pero antes de que terminara el siglo XIX, 1 millón de gallegos se habían marchado a América. Y en el siglo XX, entre el 20 y el 25, otro 1 millón de gallegos se marchó también de allí. O sea que esto viene de largo y la gestión de la ansiedad no se puede resolver así rápidamente, estamos en ello. Pero ¿cómo se ve desde el Parlamento Europeo? Porque desde que ustedes empezaron a ocuparse de esta cuestión, Susana Solís, lo de la despoblación se pensaba que era una cosa, en el Parlamento Europeo, de Laponia y simplemente del norte de Europa. Efectivamente, lo importante ahora es que ha habido un cambio de mentalidad en el Parlamento Europeo, porque como tú muy bien decías, Manuel, hasta ahora el Parlamento Europeo o la Unión Europea consideraba solo zonas despobladas aquellas que reconocían los tratados, es decir, las zonas de Laponia y alguna zona del norte de Europa. ¿Qué pasa ahora? Que realmente nos hemos dado cuenta en Europa que no es un problema aislado de estas zonas, sino que hay muchas regiones en España, pero también en Portugal, en Italia, en Francia, que sufren este problema de despoblación. Y la Unión Europea ha decidido intentar darle resolución a este problema, porque la realidad es que Europa envejece, las zonas rurales se vacían, y si no damos soluciones, si no escuchamos a estos territorios, pues podemos tener problemas como lo hemos tenido con el Brexit o con los chalecos amarillos. Es decir, estas zonas que se sienten olvidadas, que se sienten poco identificadas con los políticos, tienden al final a ser más euroescépticas, como hemos visto con el Brexit, pero también a votar a los populismos. Y por eso la Unión Europea ha hecho algo muy significativo y es, por primera vez tenemos una vicepresidencia, es decir, no solo una comisaria, sino una vicepresidencia de reto demográfico y democracia, porque van muy unidas y hay un importante vínculo entre este euroescepticismo que se da en estas zonas a las cuales no les damos soluciones y la despoblación. Y ahora yo creo que es importante, porque tenemos la voluntad política por parte de la Unión Europea, tenemos el marco regulatorio que nos está dando Europa, que por primera vez nos está diciendo que tenemos directrices de ayudas regionales donde podemos ayudar a estas zonas muy concretas con una fiscalidad diferenciada, y tenemos los fondos europeos. Por tanto, se da el escenario perfecto
para que actuemos. Yo creo que es el tiempo para actuar y que por una vez por todas podamos revertir esta situación. Y eso es algo que es muy transversal en todas las políticas de la Unión Europea. Hablamos de la transición verde, hablamos de la gran prioridad de la transición digital y la tercera prioridad es el reto demográfico. Transversal a cualquiera de las políticas, es decir, hablemos de industria, hablemos de energía, hablemos de valores, de democracia, ahí tenemos que tener en cuenta estas zonas despobladas y los habitantes de estas zonas. Muchas personas, Susana Salís, les llama mucho la atención que el reto demográfico se asocia al concepto de democracia, porque se hubiera podido encargar, digamos, de esa vicepresidencia, ¿por qué no a cualquier otra especialidad? Y sin embargo, la Unión Europea decide que democracia va con reto demográfico. ¿A ustedes como eurodiputados también les sorprendió? Bueno, no nos ha sorprendido porque hay muchos estudios, como decía, que establecen esa vinculación, ¿no?, entre euroescepticismo, entre votos a los populismos y pérdida de población y de tirón económico en estas zonas. Por lo tanto, es importante que lo veamos así. Es importante para Europa, es importante, si no queremos dejar a nadie atrás, estamos hablando de las dos grandes transiciones, que contemos con estas zonas y, por tanto, es importante que utilicemos también los fondos de recuperación europeos, como nos están indicando, en revertir la situación de estas zonas, que no son específicas solo de España, como decía, sino que también pasan en muchas otras regiones europeas. Muy bien, pues vamos al territorio. Luis, profesor, ustedes en AXA tienen, creo que 7.000 agentes en el territorio, en los lugares más pequeños. Este país tiene 8.132 municipios, si no recuerdo. Ya sé que en algunos tendrán más que un solo agente, pero es casi como si tuvieran en todos los pueblos de España, o por lo menos en los partidos judiciales, etc. ¿Ustedes qué información reciben? Porque además de su trabajo concreto, de los seguros o los seguros agrarios, ¿qué información reciben? ¿Qué pasa en el territorio según el observatorio de AXA y que se estudia en la Fundación AXA? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, nosotros en AXA visualizamos que el tema de la España despoblada no es un aspecto que tenemos que verlo desde una perspectiva romántica, sino realmente es una perspectiva real de sostenibilidad y sostenibilidad en el muy largo plazo. Por tanto, yo creo que efectivamente ahora estamos comenzando a poner un foco en cuáles deben ser esas políticas, políticas económicas, políticas en todos los sentidos, para revertir un fenómeno que, de no hacerlo, en el contexto de España, en el contexto de Europa o en el contexto global a nivel mundial, nos va a generar una problemática superior en todos aquellos elementos que queremos revertir también, como es aspectos como el calentamiento global. Hay una correlación. Estamos hablando ahora mismo también de aspectos sociodemográficos, demográficos, de población. ¿Qué observamos? Bueno, pues observamos cuestiones de índole también actuarial. Las aseguradoras necesitamos mucho dato actuarial para confrontar los riesgos, ¿no?, en donde observamos, por ejemplo, que hay una clara situación de envejecimiento en España, en donde el dato que manejamos es que, un poco sorprendente, lo voy a repetir, y es que cada día que pasa, España, su edad media, envejece 6 horas. Tremendo. Cada día que pasa, en España, su edad media envejece 6 horas, lo voy a contextualizar. Esto, si lo llevamos a un parámetro, vamos a decir, de unos cuantos años, cada 4 años España, su edad media, envejece 1 año. Tenemos, por ejemplo, a Orense, la provincia, donde su edad media actual es de 53 años. Tenemos la cornisa cantábrica, donde tiene un envejecimiento muy superior a aspectos de Andalucía o a otros aspectos. Por tanto, creemos que hay una correlación fuerte entre demografía, hay una correlación fuerte entre España despoblada y hay una correlación fuerte también entre movimientos migratorios. ¿Cómo visualizamos que vamos a revertir la situación? ¿Dónde están esos jóvenes que vamos a convencer para que pueblen aspectos que consideramos que son relevantes? Y unido al tema que comentabas, nosotros verdaderamente vemos que hoy ya sí que se ha puesto foco
foco a nivel de Gobierno de España, foco obviamente a nivel de las comunidades y todo lo que está relacionado con los ayuntamientos, y foco muy importante en la Unión Europea con inversión para esta reversión. Y por consiguiente nosotros apostamos fuertemente por este modelo territorializado, por esta realidad de una diversificación y dispersión del riesgo fuera de las megaciudades, hacia perímetros que pueden estar alrededor de una ciudad de 300 kilómetros a la redonda. Esos datos son realmente muy interesantes, ¿no? Estaba planteando ahora Susana Solís que la despoblación no es una cuestión solo de España, lo es de Portugal, lo es de Francia, lo es de Italia. Los chalecos amarillos empezaron en Nevers, en el centro de Francia. Luego la cosa se complicó y acabaron medio incendiados los Campos Elíseos en París. Pero es que en España es mucho más grave porque sumamos dos cosas. Sumamos la despoblación y sumamos el declive demográfico. Somos el país más envejecido del mundo después de Japón. Y eso nos lleva a que todo esto se produzca de una manera muy acelerada. Efectivamente, y tenemos también unos índices de natalidad muy bajos. Por tanto, es verdad que podríamos pensar que estamos ante una tormenta perfecta, ¿no? Porque los datos así lo indican, ¿no? Por tanto, bueno, es evidente que el problema tiene una magnitud muy considerable, pero yo creo que también en este caso lo que no podemos hacer, y hay una cierta tendencia, es a quedarnos únicamente en el lamento. Lo que necesitamos es una reacción enérgica, necesitamos es tener las ideas claras y empezar a actuar, ¿no? Y empezar a actuar quiere decir, en primer lugar, tener una gobernanza de la gestión de todo este proceso, porque aquí hay una de las claves fundamentales del éxito o del fracaso de este proceso, es que seamos capaces de actuar de una forma coordinada con el conjunto de las administraciones, la del Estado, por supuesto, pero luego hay algunas administraciones que tienen unas competencias muy directas sobre el territorio y otras que tienen que ser las que reciban las políticas y las que actúen sobre cada realidad, ¿no? Por tanto, estoy hablando de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales. Ese plan de gobernanza, esa gobernanza compartida existe, está puesta ya en valor y se está implementando de manera permanente en la actuación entre Administración General del Estado, comunidades autónomas y también una visión de transversalidad que también se incorpora en la gobernanza, porque finalmente son prácticamente todos los ministerios de la Administración General del Estado que todos tienen alguna parcela que le afecta al reto demográfico. Por tanto, una de las cosas importantes que hemos... Incluido interior por la Guardia Civil. Incluido interior, bueno, por la Guardia Civil sí. Y por otras razones, pero creo que una de las cosas importantes que hemos hecho en este año ha sido precisamente poner esas gafas del reto demográfico a todos los ministerios y que todos los ministerios den cuenta delante del presidente del Gobierno, en la comisión delegada, de cómo avanza ese reto, esas 130 medidas que les afectan a cada uno en una parte concreta y cómo avanzan esas 130 medidas a medida que van pasando los meses y que se tienen que ir ejecutando los diferentes, en este caso, recursos, la mayoría de ellos provenientes del plan de recuperación, pero que creo que esta es una de las claves. Y aquí es muy importante también, y acabo, Manuel, es muy importante también conseguir un nivel de consenso razonable en el conjunto de las fuerzas políticas, ¿no? Aquí es verdad que se pueden poner matices, ¿no? en las cuestiones, pero finalmente hay cosas que son muy objetivas y muy objetivables. Y en esas cosas tenemos que estar de acuerdo. O sea, que nos tenemos que en este momento hacer un esfuerzo por la conectividad territorial, obvio, ¿no? Que tenemos que desenclavar de alguna manera los territorios que son muy remotos y por tanto tenemos que poner imaginación y garantizar movilidad y garantizar también pues que los elementos claves de desarrollo de un territorio que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el crédito, que tienen que ver también con los procesos burocráticos, que eso hay que mejorarlo, pues obvio, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de elementos que nos tienen que ayudar a generar un gran consenso de país, donde incluyo también, sobre todo a las zonas urbanas, para impulsar esas políticas públicas pues, de la manera más rápida y eficaz que sea posible.
Esa especie, lo entiendo así, ¿no?, de llamamiento al consenso, es decirnos, con la cuestión territorial no hagamos cuestión de partidos, porque el desequilibrio está presente, todo el mundo lo reconoce y solo nos faltaría que tuviéramos ahora problemas, digamos, sobre la cuestión. Tiene la palabra Susana Solís sobre, yo sé que está muy preocupada también por la velocidad con la que llegan los fondos, por la administración que se hace y por las dificultades que pueden tener en todos esos distintos niveles de administración del Estado, sí, para que todo eso sea una realidad. Sí, y hay algo que me gustaría decir antes, porque la semana pasada que estuve en un foro similar a este, decíamos que, y me gustó mucho, no tenemos que hablar de la España vaciada, sino de la España desaprovechada, ¿no? Porque tenemos que hacer de estos territorios zonas atractivas, y yo ponía entonces el ejemplo de las zonas altas de Escocia, ¿no?, donde se consiguió, es verdad que con un proceso largo durante los años, pero constante, revertir el proceso, revertir ese declive demográfico y hacer que los jóvenes, que veían muy bien que se fuesen de Escocia a estudiar a las universidades de diferentes sitios de Europa, volviesen a Escocia, y de hecho 2 de cada 3 jóvenes ahora vuelven allí. Ese es el gran caso de éxito. Ese es el gran caso de éxito. Porque siempre se refiere todo el mundo a las tierras altas de Escocia. Pero es un caso de éxito donde también nos dan las líneas por donde tenemos que ir, porque importante para el éxito es que fuese un plan integral. Es decir, a estos jóvenes que les animaban a irse fuera de las tierras altas, estos jóvenes volvían porque luego se les ofrecían pues oportunidades de trabajo, se les acompañaba a la hora de emprender, más oportunidades de vivienda, más, es decir, un plan integral que hacía que luego estos jóvenes decidan volver. Y eso es algo que ahora tenemos que poner también en marcha en España, también incentivos fiscales, ¿no?, para que quieran volver. Y eso es algo que ahora tenemos la oportunidad de hacer en España. Por eso yo te decía antes en el comienzo de este es el momento de actuar. Europa nos ha dado los fondos, nos ha dado el marco regulatorio, no lo olvidemos, podemos hacer fiscalidad diferenciada para estas zonas, y yo insisto mucho porque es el momento ahora que tenemos los presupuestos generales del Estado aquí, y por tanto es el momento de que hagamos esa estrategia transversal y que utilicemos los fondos europeos. Y yo insisto, los fondos europeos, de lo que tanto hablamos, tienen que ser transformadores. Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos que hacer que lleguen a la economía real cuanto antes. A mí me preocupa que todavía no nos hayan llegado a las pymes, a los pequeños empresarios, que todavía no han visto que han llegado aquí. Y tercero, a mí me preocupa cómo vamos a ser capaces de digerir tal cantidad de fondos, porque lo repito muchas veces y no quiero ser agorera, pero España es el país que peor ejecuta los fondos. Y ahí tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Yo el otro día estaba en una Dirección General de Fondos Europeos apabullada por la cantidad de controles que tenían que hacer. En una autonomía, entiendo. En una comunidad autónoma, por la cantidad de controles que tenían que hacer, en parte porque algunos los hemos puesto en Bruselas. Bueno, tendremos que analizar qué es lo que estamos haciendo cada vez que ponemos en un reglamento tantos controles. Pero luego tenemos una burocracia inmensa, pues a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. Por tanto, o hacemos algo, ¿no? Y entonces es como yo estoy todo el día levantando la mano, o hacemos algo para simplificar los procesos, o estos fondos europeos, que son la oportunidad que tenemos para revertir esta situación, pues pueden ser al final acabando pues, con pocas expectativas, ¿no? Que tenemos muchas expectativas puestas, pero no, puede que no lleguen al final a gastarse cada uno de esos euros. Es que el análisis lo compartimos, que hay dinero parece que está claro, pero luego llevar esto a la práctica es enormemente complejo. Qué bien suena, ¿no, profesor? Eso de unos jóvenes que se van a estudiar y después se les ofrece trabajo para que vuelvan, porque si no vuelven es porque no hay trabajo. Maravilloso, y creo que además lo agradecerán mucho también. O sea, que yo creo que ahí es unir las dos cuestiones, ¿no? Las personas quieren verdaderamente volver a sus territorios. Nosotros desde AXA también observamos en el lado positivo que España es un país de oportunidades muy claro. Tiene unas infraestructuras fuertes en términos de comunicación, carreteras, alta velocidad, aeropuertos, que en comparación con otros países de Europa no existen para nuestra densidad de población y nuestros kilómetros cuadrados. Hemos observado también una capacidad tecnológica muy fuerte. Estamos hablando de uno de los países con mayor capacidad de tecnología en telecomunicaciones. Hablamos del 4G, vendrá el 5G, para esa parte en donde se va a necesitar esa tecnología, esa España despoblada. Permíteme un apunte. Mucha gente no se cree que hay más fibra óptica en España que en Alemania. Por ejemplo. Pero es así.
Por ejemplo, o móviles en España que en Reino Unido, etc. No, decía que en Alemania, que en Francia y que en Italia, Juntas. Tanto como eso. juntas, tanto como eso. Más a su favor. El dato es abrumador. Por tanto, estamos en una tierra de oportunidades, en una España de oportunidades. ¿Qué vemos más? Vemos claramente que la COVID-19, además de lo lamentabilísimo de cuestiones que tenemos que seguir pensando, pero por otro lado nos ha dado muchos aprendizajes. Y un aprendizaje es que tenemos tecnología para poder estar trabajando con alta calidad y con productividad a distancia. Por consiguiente, las distancias ya han cambiado, la expectativa de distancias ha cambiado. Nosotros, adicionalmente, desde otra perspectiva, visualizamos que en 9 años, 2030, que verdaderamente es un abrir y cerrar de ojos, pero en 2030, nuestra capacidad productiva, que hoy está en un 51% en esos 7.000 personas distribuidas en el territorio, ese 51% de capacidad productiva se mantendrá en 2030. 51% del total de ingresos de la compañía provendrán de esa deslocalización en todo el territorio. Por consiguiente, no lo ven bajar. No solo no lo vemos bajar, sino que vemos una clara sostenibilidad del modelo. Y además así lo hemos transmitido. También observando el contexto, observando de dónde venimos, hacia dónde vamos y observando también la situación y la sensibilidad que existe por parte de los gobiernos, el Gobierno de España, la Unión Europea y todo el contexto que efectivamente tenemos que actuar, yo creo que armónicamente. Bueno, pues eso será una oportunidad. Vamos a tratar de concretar oportunidades. ¿Qué es lo que ya está pasando? Porque a veces en los coloquios en los que todos participamos, marcamos unas posibilidades, pero luego hay que llevarlo al terreno, ¿no? Hay que bajar el balón al césped. ¿Qué está pasando ya como oportunidades? Muy bien. No, es decir, están sucediendo cosas que las voy a explicar de una forma rápida, pero yo creo que necesitamos también una cierta capacidad de entender, ¿no?, que el conjunto de un territorio, en este caso de nuestro país, ¿no?, para reorientar su economía, porque al final también hay que entender el contexto global en el que nos movemos, es decir, porque nosotros podemos mirar muy fijamente nuestra realidad, pero si no entendemos el contexto general, no entendemos que nos estamos moviendo dentro de una economía que se ha digitalizado, donde los procesos industriales han cambiado absolutamente, donde ya no hablamos tanto de las deslocalizaciones, sino que estamos hablando otra vez de volver a localizar, donde seguramente determinados conceptos de centralidad y de radialidad también tenemos que verlos de otra manera, porque, es decir, que el eje de todo este país únicamente radique en Madrid, pues nos ha generado también algunos de los problemas de los que estamos hablando, ¿no? Por tanto, no nos vale solo decir vamos a hacer una determinada política en un ámbito concreto para cambiar, mejorar la gestión de los fondos. Bueno, eso estará muy bien y hay que hacerlo, pero hay que actuar en otras muchas políticas que cambien de alguna manera el escenario para favorecer precisamente las oportunidades, porque al final en los territorios la gente, ¿por qué se va? Bueno, puede haber muchas razones y muchas de esas razones pueden ser personales, pero finalmente si tú tienes oportunidades y en el término oportunidades englobamos oportunidades de proyecto vital, oportunidades laborales, oportunidades de vivienda, oportunidades de, en fin, incluso de cómo oriento yo mi búsqueda de esa felicidad, ¿no?, a la que aspiramos todos, ¿no? Por tanto, si ese contexto no está, pues me voy y lo busco en otra parte, ¿no? Por tanto, hay que tener esta mirada amplia y, por tanto, empezar a trabajar en cosas concretas, como me pide ahora Manuel, y hablo de algunas de ellas, y otras que tienen un impacto más a medio plazo, ¿no? Pero en el caso concreto, fíjate, por primera vez la Administración del Estado está sacando convocatorias por tramos de población y ha dicho, ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, oye, tenéis convocatorias específicas para vosotros. ¿Para qué? Para resolver problemas
concretos que vuestro marco competencial y vuestras necesidades puedan resultar satisfechas con estas ayudas, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, que hemos tenido además, una avalancha de peticiones de más de 1000 ayuntamientos en muy poquitos días que quieren, pues, poner en marcha nuevos procesos en esta transición energética. Eso es en el IDAE, ¿no? Esto es en el IDAE. Que depende del Ministerio de Transición. Que depende del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? En otro ámbito, pues bueno, estamos ensayando con un proyecto que es también de la Secretaría General, que nos parece muy interesante, que es en el caso de cómo empezamos a hacer cosas para que los jóvenes vuelvan al medio rural, ¿no? Bueno, pues vamos a becar a 200 jóvenes para que a través del programa Campus Rural puedan tener una experiencia para acabar su estudio de máster o de grado en el medio rural. Y ahí interactúen con instituciones y con empresas y, por tanto, algunos de ellos se puedan interesar. Necesitamos generar una red de centros innovadores, es decir, cuando me refería antes al contexto, es verdad que tenemos que hacer cosas nuevas. Uno de los grandes aliados que tenemos en este momento es la tecnología, pero la tecnología, además de, obviamente, estar conectados, para lo que se han hecho una inversión muy importante y se van a hacer bastantes más para conectar el 5G y para acabar de llegar a todos estos territorios rurales que aún no lo estaban. Sabéis que al Plan Único se le han destinado este año 250 millones de euros y nos va a dejar con el 95% de la población prácticamente conectada, pero eso no es suficiente. Necesitamos que al final de la fibra haya también emprendedores y haya personas que generen economía, que generen empresa y que por tanto den oportunidades, ¿no? Eso en las ciudades pasa de una forma, digámoslo así, casi natural, porque hay un ecosistema que funciona ya para eso. En el medio rural no, y ese ecosistema hay que crearlo, y por tanto en eso estamos trabajando en una red de networkings, en centros, lo que denominamos centros de innovación territorial, que no son más que una antena que es capaz de catalizar, pues, el influjo de la universidad, de la colaboración público-privada, del dinero, del crédito, del recurso, es decir, y un espacio donde el emprendedor, aquel que quiere iniciar una actividad empresarial, tenga un cierto nivel de acompañamiento frente al muro, ¿no?, burocrático, administrativo y de dificultad que tiene para iniciar con esos proyectos, ¿no? Por tanto, son cosas concretas, no me alargo más, hay muchas más, pero como decía, en definitiva se trata de ir poniendo la base de una política pública que además, si a eso le sumamos la creación de nuevas polaridades a las que ha empezado ya el Gobierno, descentralizando o desconcentrando determinados servicios que están en Madrid y que ahora se van a Soria, se van a Teruel, se van a Cuenca, se van a otros sitios, pues esas polaridades son las que nos tienen que generar también unas nuevas dinámicas en los territorios, ayudadas lógicamente también por la empresa privada, ¿eh? Esto no es solo una cuestión de Estado, es una cuestión también de empresa privada. Por supuesto, es que cuando una gran empresa se retira del territorio, se produce, como ha pasado con muchas entidades bancarias, se produce una depresión importante. Yo me refiero, por ejemplo, incluso no específicamente en el mundo rural. El cierre de unos grandes almacenes en Linares a principios del año 2021 generó, pues, una conmoción, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo directos y de los indirectos, sino también porque psicológicamente fue un mazazo tremendo para la provincia de Jaén, del que todavía no se ha repuesto nadie. Por eso cuando Correos tiene esas iniciativas de generar correos market, cualquier empresa que vuelva al territorio, eso genera no solamente el valor directo de lo que hace, sino además también de decir, oye, estamos aquí, estamos inmersos, pertenecemos a esas redes. Si no, el sentimiento de soledad es muy importante y entonces eso lleva mucho a la depresión. Yo no sé si hablan de estas cuestiones también el Parlamento Europeo, o están enmarañados ahí en esas peleas. Lo que me parece importante, y en el Parlamento Europeo insistimos mucho, es no valen medidas aisladas, tiene que ser, bueno, un plan estratégico, ¿no?, un plan integral, es decir, no nos vale tener conectividad si luego no atraemos empresas a que se instalen ahí, o si no formamos a las personas para que puedan utilizar esos servicios,
o si no tenemos los mínimos servicios médicos, o, por ejemplo, si no tenemos vivienda, ¿no? Que es uno de los problemas que aparece mucho y sorprendente. Es sorprendente, pero hay viviendas, pero no se quieren vender. No se quieren Eso vender, es un cambio de mentalidad. y no se ponen en necesita. alquiler. Me contaban el No caso se de pone una alquiler. familia de afganos que querían instalarse en un pueblo de Castilla y León y que no tenían viviendas para ofrecerle. Por lo tanto, siempre hablamos, lo primero, no son medidas aisladas, tiene que haber una estrategia totalmente integral. Y luego, otra de las cosas que estamos pidiendo y que yo he pedido por carta al Gobierno de España, y aprovecho para decirlo aquí, es que necesitamos saber de qué se trata. Necesitamos hacer un mapeo de todas estas zonas que llamamos en riesgo de despoblación, ¿no? Decimos, en España hay 4.000 municipios en riesgo de despoblación. Lo primero que estamos pidiendo desde Europa, y así lo hemos, y además lo he negociado así en un reglamento, es que definamos qué es una zona despoblada. Y es la primera vez que se recoge ya en un reglamento, y se recoge también en las directivas de ayudas regionales, a qué llamamos zonas despobladas en Europa, que no son las de Laponia, sino son aquellas que tienen una densidad de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, Cuencas, Soria y Teruel entrarían aquí, pero también son aquellas zonas que no tienen por qué ser provincias, sino comarcas que cumplen esto, o aquellas zonas que hayan perdido población durante los 10 años de más de un 1%, es decir, zonas como Zamora. Por lo tanto, Europa nos ha puesto una definición en la que hemos trabajado y tenemos esa definición, y ahora lo que le pedimos al Gobierno de España es que nos haga un mapeo de cuáles son esas zonas sensibles de tener una estrategia específica para atacar este problema. ¿Por qué pedimos esto que es tan importante? Porque una vez que tengamos ese mapeo, pues podremos, por ejemplo, llevar pues lo que decíamos, una fiscalidad diferenciada o un plan estratégico, o concentrar nuestros fondos europeos ahí. Porque cuando hablamos de los fondos europeos, y no quiero alargarme mucho, estamos siempre hablando del plan de recuperación, los 70.000 millones. Pero es que hay mucho más. Tenemos los fondos FEDER, que son tan importantes para estas zonas y que han sido tan importantes para España. Tenemos los fondos FEDER del próximo periodo. Y ahí, en estos fondos, nos dicen que tenemos que invertirlo en estas zonas que consideramos desde Europa que tienen que estar especialmente consideradas. Por lo tanto, lo primero es saber de qué hablamos, y lo primero que necesitamos, y por eso mi carta en julio a la ministra de Hacienda, es que nos hagan ese mapeo de cuáles son las zonas prioritarias para España. Dice bien, Susana, porque contaba Jesús Alique, que es el del reto demográfico, el responsable del reto demográfico en Castilla y León, que por cierto ha sido la primera comunidad autónoma que ha hecho una ley. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, perdón. En Castilla-La Mancha, que es la primera comunidad autónoma que ha hecho una ley y un mapeo, sobre esta cuestión. Y un mapeo, claro, pero en ese mapeo ¿qué aparece? Que no podemos hablar de la provincia de Guadalajara, porque entonces sería, a lo mejor los promedios los superas, pero no es lo mismo Molina de Aragón en el Alto Tajo, que tiene una densidad de Laponia, sí, para entendernos, que los polígonos a la salida de Madrid cuando entras a la provincia de Guadalajara. Si tú aplicas una norma fiscal o lo que sea a la provincia de Guadalajara, unos saldrían beneficiados, claro, en función de la otra cuestión. Por eso el mapeo tiene que bajar al nivel de la comarca, pero es por lo menos. Es lo que nos dice Europa, o sea, ya no son regiones, sino que a nivel provincia, por eso Cuenca, Teruel y Soria ya están consideradas, o por debajo de provincia, y esa es la gran diferencia. Por debajo de provincia también podemos tener fiscalidad diferenciada, pero ¿qué se necesita? Que sea el Gobierno de España el que lo pida. Por tanto, aquí Francia es muy temidario. ¿Cómo lo ve Francesc Boya? No, a ver, es un debate muy interesante. Francia, por ejemplo, ha hecho esto y lo ha hecho a nivel de municipios, porque claro, luego también hay que ver cómo se hace esta aplicación real y sobre qué. Es decir, rebajamos costes de funcionamiento a las empresas. Bueno, y lo hacemos solo a las de Soria, Teruel y Cuenca. Claro, ahora dicen, bueno, los territorios adyacentes también, pero ¿qué territorios son esos? Y decimos, las comarcas. Bueno, pero es que hay comunidades autónomas que no tienen comarcas. Castilla-La Mancha lo ha hecho sobre las áreas funcionales de sanidad, por ejemplo, de salud. Entonces, tenemos un poco de galimatías a la hora de definir cuál es el foco en el que realmente queremos actuar. Entonces, esto requiere un poquito más de estudio y un poquito más también de ver qué está pasando en otros países, qué aporta la fiscalidad y qué no aporta, y qué tipo de fiscalidad. Es decir,
pagamos solo gastos de funcionamiento de empresas que ya existen, que están, y porque como están en esos territorios por debajo de 12,5, que esto es lo que nos dice la directriz, y habrá que hacerlo porque lo dice la directriz. 12,5 habitantes por kilómetro ¿A cuadrado. nivel provincial? A nivel provincial. O zonas adyacentes. O zonas que se puedan considerar municipios o conjunto de municipios que se definan que necesitan este tipo de ayudas. Lo que dice la directriz es zonas adyacentes. Entonces, eso nos sitúa en una interpretación, ¿no? Porque puede ser adyacente una cosa... Bueno, adyacente es el Alto Tajo, al lado. Bueno, muy adyacente con Soria y con Teruel. Pero claro, entonces cambiamos el foco. Es decir, nos vamos al foco comarcal y entonces hay que cambiar la estructura. Lo que quiero decir es decir, si el objetivo es seguramente ayudar a algunas empresas que pueden tener unos costes por estar en estos territorios y por tanto asumir el funcionamiento, pero yo creo que lo que sobre todo nos interesa es estimular la creación de nuevas empresas, de nuevos puestos de trabajo y avanzar en esa dirección. Y entonces es verdad lo que decía Susana, ¿no? Decía, no, es que hay que tener planes integrales, efectivamente. Por eso yo hablaba de la gobernanza, porque aquí cada cual tiene su responsabilidad. Es decir, la ordenación del territorio depende de las comunidades autónomas. Por tanto, las que todavía no tienen una escala territorial a través de la cual abordar pues, la prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Quién recoge las cosas sencillitas? ¿Quién recoge la basura? ¿Cómo organizamos el centro de salud o las emergencias? Claro, si solo tienes el municipio y la provincia a veces es muy grande y el municipio es muy pequeño. Necesitas una escala intermedia y eso tienen que hacerlo las comunidades autónomas. Y en España los municipios son muy pequeños, porque usted habla de Francia, pero no tienen 8.000. Con muchos más habitantes no tienen 8.000. No, tienen más. Tienen más. Pero entonces sí, tendrán de muy pequeños también. Lo que pasa es que Francia tiene el territorio, digamos, casi, yo creo que en este caso con exceso, tienen hasta 8 niveles de administración territorial interpuestos. Entonces, claro, cada uno tiene que hacer el traje a su medida, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es que haya también una cierta uniformización. No quiere decir que en todos los lados la comarca se tenga que llamar comarca, a lo mejor se puede llamar de otra manera, pero necesitamos esa escala territorial para poder también situar el foco sobre ella, porque si no existe o el recurso es de muy las áreas complicado. sanitarias, que es lo que ha hecho en Castilla-La Mancha. Claro, pero bueno, eso también es, digamos que va un poco en función de cada comunidad autónoma y cómo lo plantea, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, yo soy partidario de que estos niveles de escala territorial tengan también niveles competenciales, porque al final todo esto que estamos hablando está muy bien, pero si el municipio correspondiente que tiene un problema de despoblación y que viene arrastrando una serie de problemas, si no tiene un proyecto y no tiene un proyecto compartido con el territorio y de alguna manera no han hecho ese ejercicio de reflexionar, de oye, ¿dónde tenemos nuestras fortalezas? ¿Cómo lo trabajamos? Y el alcalde ejerce ese liderazgo para buscar, para encontrar las soluciones a los problemas que tienen, eso tampoco se resuelve. Queda en una mera reivindicación. Exacto, en el aire, tampoco que no se concreta, resuelve, ¿no? Decía antes Francesc Boya de la colaboración de las empresas privadas y de la administración en todos sus niveles para sacar esto adelante. Absolutamente. Forma parte del consenso. Sí, y yo creo que también en general las empresas, nosotros como AXA nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado y queremos hacer esa contribución también. Al final las empresas también tienen un propósito que tiene que trascender. A nivel mundial hay una definición del propósito que es proteger, desde la perspectiva de AXA, proteger lo que realmente importa. Y volvemos otra vez un momentito al origen, y esto no es un tema romántico, esto es un tema de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando efectivamente de una economía sostenible, es decir, una economía que sea posible. Hay economías que no son posibles. Por tanto, combatir la España despoblada está relacionado con las economías posibles, la sostenibilidad. Hablamos de elementos que nos afectan a todos, como es el envejecimiento. Bueno, ¿cómo lo combatimos? Hablamos también de flujos migratorios. Hay que estudiar esto y hay que estudiarlo en un largo plazo, políticas estructurales.
Vuelvo al asunto concreto de... y lo concreto que estáis haciendo, por ejemplo, en AXA. Bueno, pues estamos invirtiendo en elementos que están relacionados con la salud, como es, por ejemplo, hace unos meses hemos llevado a cabo, finalizado, la adquisición del Igualatorio Médico de Cantabria. Igualatorio, sí, es una palabra que yo tenía perdida solo de igualatorio, mi infancia, exactamente. de cuando Entonces, vivía en el pueblo, hay que hablar de igualatorio. Sí, esto, bueno, el de Cantabria en este caso. Bien. Pero estamos hablando de la Clínica Montpía, que es un hospital que es capaz de dar servicio a 700.000 personas. Lo que es la Comunidad de Cantabria, estamos hablando de no llegan a 500.000, es decir, por tanto, está en un círculo de influencia mucho mayor. Hablamos, por tanto, de sitios como Medina de Pomar o unas urgencias que comentábamos. Bueno, ¿por qué no Fuentes, que es un pueblo en Burgos que tiene capacidad de tener acceso para esa medicina? Hablamos también de la telemedicina. Claro. Hablamos de elementos donde la sociedad en su conjunto, la colaboración público-privada, debe hacer una inversión en telemedicina también. Entonces, por eso creo que es muy importante ver todo el proceso, efectivamente, desde la educación, desde las infraestructuras, comentabais de cómo se retira la basura, elementos básicos, que están todas correlacionados. La medicina, las capacidades productivas, la deslocalización de las productividades, en esa búsqueda, efectivamente, de pues que cada persona pueda decidir. No les forcemos a que los movimientos sean siempre hacia el mismo lado, hacia el mismo péndulo. Pensando también que vendrán movimientos migratorios, porque es absolutamente claro que para rejuvenecer España se necesitan movimientos migratorios. Y que no siempre tenemos que ordenar esos acogidos, movimientos. Y que no siempre son bien acogidos. Que este es el problema en España y en otros lugares de Europa, como vemos. Otra cosa es que lo que no se quiere es que se haga de manera desordenada, pero parece imprescindible. Pero todo esto yo creo que también lleva, además de todos los problemas técnicos y legislativos y de la burocracia, pero lleva también a la necesidad de un cambio de mentalidad. Porque si no hay un cambio de mentalidad, en los propios pueblos incluido, es muy difícil, porque hay una cierta barrera de aversión a los que tienen que venir y así no vamos. Sí. Citaba ahora Susana Solís, un matrimonio afgano que quiere encontrar en Castilla-León una vivienda y tiene dificultades y seguramente en cada pueblo sobran, pero no las quieren alquilar. Sí, así es, por eso es importante que a veces esas medidas, como me decía Francesc, vengan de abajo arriba, ¿no? que partan del territorio, porque si no pues son muy difíciles de implementar. Un plan de vivienda, que es algo que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Con toda la cantidad de viviendas vacías que hay en estas zonas rurales y que realmente seas incapaz de poder ofrecérselas a una familia de acogida, pues te quedas sorprendida. Por eso es tan importante que haya ese plan, que las medidas vengan del territorio. Y luego hablábamos de la conectividad, que es fundamental, pero claro, no es único, no nos sirve de nada conectividad si no tenemos quien lo utilice. Pero fíjate que cuando hablamos de la telemedicina es la solución para muchas zonas de España, ¿no? Que también lo comentamos. Ese sentimiento de que se sienten abandonados porque no tienen un médico justo en su pueblo, pero a lo mejor la solución pasa por tener un consultorio con una telemedicina o una UBI médica disponible. Claro. A veces intentamos gestionar o dar soluciones de un médico cuando se necesita conectividad, o con lo que necesitas es transporte, o lo que necesitas es tener acompañamiento. Por lo tanto, también muchas veces tenemos que gestionar los sentimientos, ¿no? Y eso es importante, como somos muy buenos gestionando los números, pero no somos tan buenos gestionando los sentimientos para ver qué es lo que realmente necesitan esas personas. Y déjeme decir, completamente de acuerdo, que si al final de la fibra óptica no está el factor humano, del emprendedor no sirve, pero también hay satélite, y en muchos lugares de Europa, y recomendado por una de las vicepresidentas europeas, el satélite ha sido la solución en muchos sitios. Pero nosotros siempre optamos por las fórmulas más caras, que esa es la otra fórmula. ¿Hay alguien o no para luego aprovecharlo? Eso es así, pero hombre, ahora que tenemos los fondos europeos, hablamos del 5G, a mí me preocupa mucho quién se queda fuera del 5G. Y decimos,
bueno, las grandes ciudades están cubiertas. Fíjate que también hay una convocatoria para los pueblos de menos de 5.000 habitantes, pero quien se va a quedar fuera del 5G, y yo también estoy insistiendo, son las ciudades pequeñas y medianas. Esas ciudades de 10.000, 15.000, 20.000 que conforman nuestro territorio y que ahora hablamos de 5G como una tecnología que prácticamente no necesitamos, pero cuando hablamos de telemedicina, esto se necesita 5G, por lo tanto, ojo, que estas soluciones que nos parecen que no es lo imprescindible, sí las necesitamos. Y no nos olvidemos de las ciudades pequeñas y medianas, que son las que, ¿no?, estructuran nuestro país, vertebran nuestro país y que ahora mismo se encuentran en tierra de nadie. Y que muchas también pierden población. Pierden población. No solamente los pueblos pequeños, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Decía el otro día la ex alcaldesa de Puerto Llano y hoy portavoz del Gobierno, la ministra de Asuntos Territoriales, creo que se llama, Isabel Rodríguez, decía, oye, es que yo en Puerto Llano, ciudad industrial, perdía población. Eso no es despoblación, decía, ya es despoblamiento. Bueno, pero todas esas ciudades están perdiendo también. Entramos en los últimos minutos de este coloquio, ¿no? Y a mí me gustaría mirar hacia el final y decir, bueno, ¿qué podemos ver en los próximos meses? ¿Qué esperamos de este año que está cerca de comenzar? Habida cuenta que cuando se puso en marcha aquella manifestación el 31 de mayo de 2019, aquello afloró en los periódicos, ahora están los periódicos, ahora se ocupan de la cuestión, sabemos que todo no se puede hacer rápidamente, pero hay cosas concretas que se están haciendo y las próximas que veremos. Desde el punto de vista del Gobierno, ¿qué veremos? Desde el punto de vista del Parlamento, desde el punto de vista de la empresa privada o por lo menos de la suya, ¿no? Adelante. Yo creo que en estos próximos meses lo que vamos a ver es el impacto de los fondos de recuperación, que va a ser un impacto muy importante. Vamos a ver también el diseño de estas políticas públicas, que como he explicado son muy amplias y a raíz de lo que estaba explicando Susana, decirle que tenemos también ya a las puertas una ley para mejorar y facilitar la gestión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pero me sumo también a la necesidad de una política para las ciudades medias y esos pueblos mayores que también son muy importantes para vertebrar el territorio. En definitiva, son políticas de cohesión territorial, que por eso hablaba antes de esa visión global, que son políticas que el Gobierno va a desarrollar, que en este momento está sobre todo centrado en aquellos que de alguna manera tienen más riesgo de acabar desapareciendo y que son los que están por debajo de los 5.000, pero obviamente está desplegando una política amplia, sobre todo porque, y voy a terminar haciendo alusión a algo que comentaba Susana antes y Manuel, que hablabais de que el reto demográfico es también un reto democrático. Eso es, un reto democrático. Es decir, que son dos retos que en Europa se han puesto en paralelo, yo creo que aquí también se tienen que poner en paralelo, y añado una razón a la que decía Susana, es decir, porque finalmente también estamos hablando de oportunidades. Y por tanto la oportunidad no puede estar solo en un lugar concreto del territorio. La oportunidad y la riqueza se tiene que repartir razonablemente por el territorio. Por tanto, una democracia saludable tiene que garantizar que tu oportunidad esté allá donde quieras vivir, en un lugar donde hay un pueblo, por remoto que sea, allí tiene que existir la oportunidad para que tú puedas desarrollar tu proyecto de vida. Y por eso yo creo que esto está profundamente vinculado a la calidad de nuestra democracia. No, interesante, no es un juego de palabras. Reto demográfico y reto democrático. Queda claro. Susana. Así es, y de hecho, como decía al principio, para Europa es la tercera prioridad, junto con ese reto medioambiental, el reto digital y el reto demográfico. Y fíjate que además, sin las áreas rurales no vamos a conseguir llegar a esta neutralidad climática, sin la agricultura, sin la biodiversidad que presentan estas zonas. Por lo tanto, tienen la gran oportunidad de mostrar su potencial y por eso hacerlo atractivo, ¿no? Hacerlo atractivo a los jóvenes y hacerlo atractivo también a los que decidan muy libremente ir a vivir allí, ¿no? Porque eso también creo que lo ha quedado a todos claros, que es aquellas personas que libremente quieren ir a vivir, poder darles oportunidades. Y para eso Europa nos ha puesto, como decía también, el marco regulatorio y nos ha puesto los fondos. Y mi mensaje es que tenemos que utilizar esos fondos.
No solo los fondos del plan de recuperación, porque solo hablamos de ellos, pero ojo, no nos olvidemos de los fondos estructurales, de los que vienen en el 2021-2027, que tenemos que empezar ya a presentar a Bruselas cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras propuestas, aún no lo hemos hecho, y tienen que ser claves para estas zonas para que puedan revertir este proceso. Yo creo que desde Bruselas se va a poner mucho el foco aquí, porque nuestra máxima es no dejar a nadie atrás durante esta transición, y no podemos dejar a estas zonas atrás. Como decías, es un reto también democrático. Sí, no, qué tremendo sería haber conseguido los fondos y luego no saberlos aprovechar bien. Eso sería dramático. Última intervención, profesor. Muchas gracias. Yo creo que bueno, está ya centrado todo el debate. Desde AXA apostamos claramente por la territorialización. Desde AXA, además, también observamos que ya se ha puesto foco por parte de las autoridades en cómo combatir este reto que tenemos y creemos realmente que forma parte de lo que denominamos la prevención de elementos de una economía sostenible. Por tanto, hay que estudiarlo, prevenirlo y a partir de ahí protegerlo. Sostenibilidad, palabra clave en todos los niveles que estamos. Bueno, sinceramente a mí se me ha hecho muy corto, porque estamos estudiando siempre este problema y siempre hay novedades, y eso es muy importante. Y si, además de ese titular de reto demográfico y reto democrático, yo creo que ese consenso que se reclamaba en favor de la sostenibilidad es vital, pero un consenso no solamente entre distintos partidos políticos, sino también entre los distintos niveles de las instituciones, y no solamente las españolas, sino también las europeas, y consenso entre la administración y el sector privado. Eso es absolutamente fundamental, porque esta es una batalla que no podemos perder, ¿no? Planteábamos en nuestros análisis en la cátedra de reto demográfico en Next Educación que el mundo rural perdió en su día la industrialización y ahora no quiere perder la digitalización, porque eso sería quedar en el fondo de la historia y podría ser catastrófico para todos. Así que esperamos que se hayan clarificado algunas cuestiones. Muchas gracias desde el Foro Next Educación.